Ya la clase que viene van a tener la evaluación de contravientos, frentes, pórtico de frenado, o cruces de frenado en realidad en este caso. Con la clase de hoy van a empezar a trabajar en el pórtico principal. Antes de arrancar, les pregunto como siempre si me están escuchando bien y si se ve mi escritorio, si se ve correctamente. Sí, profe, se ve bien y se escucha bien. Fenómeno. Bueno, entonces, como ya en varios de los temas que vamos viendo, nosotros, bueno, estamos siguiendo la materia a partir de un ejemplo que es el trabajo práctico, que repito, elegimos un edificio industrial como podríamos haber elegido cualquier otra tipología estructural, y dentro de ese edificio industrial inclusive elegimos secciones, tomamos una serie de decisiones para que ustedes hagan el trabajo práctico que son relativamente arbitrarias, ¿sí? Entonces, analicemos un poco, disculpen, pero todavía hay alguno de ustedes que se está conectando, entonces tengo que pasar de una página a la otra. Es decir, entonces analicemos un poco qué otras alternativas habríamos tenido para decidir sobre qué sección o qué diseño estructural sería el adecuado en términos de qué columnas, qué vigas, qué pórticos principales sería recomendables para resolver en definitiva un galpón, el tipo de que estamos resolviendo en el trabajo práctico. Entonces, claramente hay un montón de alternativas y lo que nosotros estamos planteando es una posible solución que puede o no ser la óptima, de acuerdo a una serie de variantes que se nos pueden presentar. Y bueno, como primera variante y una solución lógica y muy común para edificios industriales o para galpones, es simplemente resolverlo con una sección de alma llena, o sea, un perfil soldado, un IPE, un perfil W, o sea, un perfil WT que cubra, en definitiva, las solicitaciones y le dé rigidez necesaria a nuestro pórtico para resolver las cargas gravitacionales, las sobrecargas de cubiertas, las acciones de viento, bueno, acciones de nieve que puede tener, y por supuesto, si tuviese un puente grúa, también las cargas vivas que le produce el puente grúa. Estos pórticos de alma llena, una solución de lo más, digamos, clásica para este tipo de edificios, bueno, en principio podrían ser un pórtico con continuidad, desde la fundación empotrada hasta continuidad en todos sus nudos, en todo su encuentro, lo que daría lugar a un pórtico, bueno, empotrado, un pórtico sin articulaciones internas, donde lo que tengo es claramente una mayor rigidez. Claramente una mayor rigidez, pero, por ejemplo, el hecho de empotrarlo en las fundaciones, lo que seguramente sea más gravoso a la hora de resolver las fundaciones que articularlo. De una forma tengo que equilibrar un momento, a veces equilibrar momentos con estados de succión o estados de pequeña carga gravitacional es complicado, ya que no tengo peso estabilizante para lograrlo. Decía, ya que no tengo un peso estabilizante para lograrlo y en definitiva la fundación impacta en el costo de la estructura, no es despreciable. En este tipo de galpones muchas veces el costo de la fundación está entre el 10 y el 20% del costo total de la estructura, no es un valor despreciable. Y bueno, podemos optar por articular estos pórticos de alma llena, estos pórticos a partir de perfiles WT, podemos sin ningún problema decidir que estén articulados en la fundación en lugar de empotrados. Claro, esto lo que va a darnos son pórticos más deformables, obviamente. Vamos a empezar a tener
limitaciones en cuanto a las máximas deformaciones, tanto laterales como verticales que estamos asumiendo. También, además de articular la fundación, y si son estos circulitos que acá están puestos en rojo como alternativa, yo podría agregar una articulación, por ejemplo, en el punto de la cumbrera y transformar a la estructura directamente en una estructura isostática. Bueno, eso, por supuesto, va a atraer seguramente mayores solicitaciones en los nudos del pórtico, a atraer mayor deformaciones, pero como principal ventaja sería que de esta forma el triarticulado se transforma en una estructura isostática. Si, por ejemplo, tuviese que soportar grandes diferencias de temperatura, donde una estructura hiperestática siempre se cobra, digamos, solicitaciones por la continuidad, y entonces una estructura, como ya lo vimos en el tema temperatura, una estructura isostática, bueno, prácticamente no tiene efectos por el cambio de temperatura más allá de la deformación que se produce. Entonces, si hay un acondicionamiento en cuanto a lo que puede suponer un delta T, o bien hay una posibilidad cierta de que haya importantes descensos de apoyo, con lo cual una estructura hiperestática sufre un esfuerzo interno, mientras que una isostática no lo hace. Entonces, bueno, podemos ir de la solución más simple, que sería el pórtico empotrado continuo, hasta un pórtico biarticulado. Estas son articulaciones en las fundaciones, o si por cuestiones de sedimento de apoyos, por cuestiones de montaje, por cuestiones de temperatura, quiero transformarla en una estructura isostática, podría aún colocar la tercera articulación y que esto se transforme en un pórtico isostático. Bueno, acá este sería un caso típico de un pórtico continuo. La estamos viendo en una maquetita estructural. Acá lo ven que la fundación va a ser una fundación donde puedo, a través de pernos de anclaje, garantizar la continuidad. Los nudos del pórtico, vamos a ver si vemos algún nudo de pórtico para que se vea. Los nudos de pórtico tienen elementos rigidizadores para que no se produzca la falla por continuidad en el nudo del pórtico. Las uniones entre pieza y pieza son uniones empotradas, o sea, son uniones que permiten tomar momentos, y entonces estos pórticos son pórticos donde está asegurada la continuidad y por lo tanto son pórticos continuos empotrados en las fundaciones. Ahora bien, y lo vamos a ver enseguida en unos dibujitos, ¿qué ocurre cuando yo agrego un puente grúa? Sobre todo si el puente grúa ya es un puente grúa de cierta capacidad, ¿sí? De 10, 20 toneladas. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? La deformación lateral a nivel del capitel está rigurosamente limitada. Ustedes, si revisan el apéndice del capítulo L, donde tenemos los máximos deformaciones laterales que admitimos en una estructura, verán que las restricciones que aparecen a nivel del desplazamiento horizontal en una columna debido al puente grúa nos requieren una gran rigidez. ¿Cómo logro aumentar considerablemente la inercia? ¿Cómo logro reducir fundamentalmente esta deformación lateral en el capitel? Bueno, yendo a una columna reticulada. Este es el truco, porque una columna reticulada, entre los elementos traccionados y comprimidos, entre los parantes, puede tener 60, 80, 1 metro, 1,5 metros de distancia. Con lo cual yo logro una excelente inercia. Un perfil doble T, a medida que yo quisiera lograr que las alas estén más separadas, estoy poniendo un perfil doble T que cada vez es más pesado. Un perfil doble T de apenas 600 milímetros de espesor, que son los que comercialmente tenemos hoy como disponibles, como perfiles de mayor tamaño en forma estándar. Para lograr una buena inercia termina siendo un perfil que consume muchas toneladas de acero.
Entonces, optamos por colocar dos perfiles de menor jerarquía, pero a mayor distancia. Aumentamos el brazo de palanca, aumentamos las distancias entre las fibras traccionadas y las comprimidas, en lugar de colocar un elemento continuo como un elemento de alma llena, como un doble T, pasamos a colocar entonces un reticulado, donde fundamentalmente esa distancia al cuadrado entre los parantes es lo que me da la inercia que yo estoy buscando para limitar esas deformaciones. A medida que yo logro esto, paso a una configuración donde la columna es un reticulado, pero el resto de la estructura no necesariamente puede ser más flexible, y entonces el capitel, la bayoneta, inclusive la viga de techo puede ser perfectamente un perfil doble T. Puede ser siempre un perfil doble T soldado, armado, a través de 3 chapas, o puede ser un perfil IPE o un perfil W, que son adecuados para resolver las flexiones, que es la principal acción que tiene que soportar un pórtico. La variante 3 es cuando aún las deformaciones son... Perdón, profe. Sí, te escucho. ¿Podría marcar de vuelta cuál era el capitel y cuál era la bayoneta? Sí. Para nosotros, este es un pórtico continuo y estas serían ménsulas para soportar el puente grúa en una estructura formada por un único o varios, pero perfiles doble T que tienen continuidad y forman un pórtico como el que le mostraba recién. En esta otra la columna es un reticulado, parecida a la del trabajo práctico, pero del reticulado se toman un capitel, que es la barra esta horizontal, donde se empotra la bayoneta, pero la continuidad sigue en la viga de techo. Y finalmente, esto que es lo más parecido al trabajo práctico que estamos haciendo, la columna termina en un capitel, que es esta barra horizontal, sobre la que se empotra la bayoneta, que después tiene continuidad flexional con lo que sería el reticulado, que es la viga del techo. Para verlo mejor, lo vemos en detalle, en lo que vamos a ver a continuación, dándole espesores a los elementos. Esta barra horizontal, donde yo tengo el mouse, ¿se llega a ver la manito? Sí, profe. Bueno, esta barra horizontal es lo que llamamos capitel. Yo no sé si llegaste a verlo en el secundario o por curiosidad. Esto viene de la vieja escuela de arquitectura griega, ¿no? A las columnas se le daba un remate inferior, que es la base, y en el encuentro con la cubierta se le daba una forma que se llamaba capitel. Y bueno, en honor a esa vieja designación, el remate de una columna, la parte superior de una columna, la llamamos capitel. La bayoneta tiene un nombre más raro, si se quiere. Tiene que ver con lo que era la bayoneta en un viejo fusil, digamos, un elemento que se adosaba. Y bueno, entonces nosotros al capitel le empotramos, no necesariamente la solución es empotrarlo, pero vamos a ver que es recomendable, en estos casos es conveniente. Uno, en lugar de empotramiento, pasa a colocar articulaciones cuando hay algún motivo que lo justifique desde el punto de vista de que esa continuidad sería desfavorable, que siempre tiene que ver con las acciones de temperatura, que siempre tiene que ver con que esas continuidades nos perjudiquen si hay algún desplazamiento impuesto, como puede ser un cedimiento de apoyo. Si no, en general las continuidades lo que logran es una menor deformación del conjunto de la estructura y por lo tanto acá está modelado cómo funciona, cómo la bayoneta, que es el elemento vertical, se empotra en el capitel, que es el elemento horizontal. Entonces, acá se forma un nudo de pórtico, donde el momento de la bayoneta es transferido al capitel y después el capitel se encarga de que se descomponga en una compresión en uno de los parantes y una tracción en el otro. A su vez, la bayoneta se va a tomar
se va a articular o empotrar. En este caso se empotra porque se toma en dos puntos separados a la altura del reticulado de la viga de cubierta, que podría ser una viga o podría haber sido directamente otro perfil doble T, igual que de la misma jerarquía, digamos, de la bayoneta que cubre toda la luz del pórtico. Volvemos entonces, si está clara, ¿no? La respuesta, ¿se entendió? Sí, perfecto, profe, gracias. Bueno, entonces, dicho esto, volvamos a las posibilidades que tenemos. Las posibilidades en realidad son infinitas. Uno simplemente lo que hace es tratar de agruparlas para que ustedes comprendan la lógica del trabajo práctico que están haciendo, pero que sepan que este trabajo no tiene una solución única. O sea, hay distintas configuraciones estructurales que permitirían resolver adecuadamente la estructura. Lo que uno tiene que después preguntarse es si está haciendo el mejor diseño, el más eficiente, el más económico. Entonces, la segunda variante que proponíamos es que la columna sea reticulada, pero desde el capitel, la bayoneta y la viga sean un perfil o varios, digamos, no tienen por qué ser todos iguales, perfiles doble T con continuidad flexional, o sea, empotrados unos en los otros, dándole continuidad a eso que sería la cubierta y los laterales por encima del puente grúa. Ahora, la tercera variante ya es la que nosotros propusimos para el trabajo práctico, donde la columna es reticulada, el capitel y la bayoneta son de alma llena para darle lugar a la viga carrilera, para que ahí tenga cómodamente acceso lo que sería el desplazamiento del puente grúa, y volvemos al reticulado en la viga de techo. La viga de techo es una viga que tiene que soportar las cargas de cubierta, entre ellas las succiones de viento, la LR, la sobrecarga de cubierta, y también la rigidez de esa viga de techo va a colaborar con la continuidad que le permite el capitel y la bayoneta en las columnas ante las deformaciones laterales, y por lo tanto es una solución que nos brinda aún mayor rigidez que la anterior, la rigidez debida, lo mismo que ocurría en la columna, al aumentar el brazo de palanca, separando los parantes, los cordones en este caso del reticulado, de la viga reticulada, ya mucho más que esos, digamos, 60 centímetros que podría llegar a tener un perfil laminado en caliente. Entonces, bueno, yo así logro una solución de mucha mayor eficiencia en cuanto a su rigidez flexional. Ya que pasamos este tema, vamos directamente a lo que sería para cargas similares, cómo se estaría deformando bajo la acción gravitacional y la acción de un puente grúa, un pórtico, por ejemplo, con un pórtico con la variante 1, que sería un pórtico de alma llena, un único perfil doble T que va recorriendo toda la sección, que está empotrado en la fundación y que tiene unas pequeñas ménsulas para soportar el puente grúa. Fíjense, las magnitudes son comparables, la deformación vertical en la viga de cubierta por las acciones gravitacionales no es despreciable, y el desplazamiento lateral a nivel del capitel es significativo. Cuando yo le aumento notablemente la rigidez a las columnas, fíjense que acá lo que estoy haciendo es manteniendo la línea esta verde que me da una idea de la deformación a nivel del capitel, y bueno, vemos acá como la reducción es significativa, o sea, se han reducido las deformaciones y la columna ya pasa a funcionar de una forma más eficiente. Como la regla es flexible, la deformación de las dos columnas no llega a igualarse, hay una deformación propia que produce la falta de rigidez de la viga de techo y la necesidad del empotramiento de la viga de techo en las bayonetas. Ahora, cuando voy a una solución como la del trabajo práctico, acá vemos
ya en forma notable cómo la viga de techo presenta pequeñas deformaciones, ya que acá tiene 2,5 metros en nuestro caso. A ver, creo que lo tengo acotado más o menos para el trabajo práctico. Este es el pórtico del trabajo práctico. Efectivamente, tiene más de 2 metros la altura del reticulado. Arranca de 75 centímetros y llega a 2,25 metros. No puede ser no exactamente igual al de trabajo práctico de este año, pero siempre, en cualquier caso, es un reticulado de gran rigidez dada la separación entre cordones. Entonces, un único perfil doble T es mucho más flexible y esa flexibilidad se traslada tanto al hecho de que sea menos deformable en vertical como al hecho de que, gracias a la capacidad de flexión que tienen las dos bayonetas, un desplazamiento en una columna se traslada por compresión o tracción a la columna que tiene enfrente. O sea, la columna de la derecha y la columna de la izquierda se ven asociadas por la rigidez axial del reticulado y entonces de esa forma logro reducir los momentos en la fundación y sobre todo reducir las deformaciones laterales, que en general es una importante limitación cuando estamos colocando un puente grúa en un edificio industrial, sobre todo a la altura que va el puente grúa. Fíjense, acá en este ejemplo el puente grúa está a 9 metros de altura, no 8,25 más 75, estamos a 9 metros de altura, donde las cargas horizontales, sobre todo las cargas de frenado del puente grúa, si bien no son de una magnitud, son del orden del 10% de la carga total del puente grúa, pero son suficientes para producir esos ladeos que están, claramente restringidos. Bueno, entonces, claramente, ¿qué es lo que vemos? Que a medida que yo complejizo la estructura transformándola en una estructura reticulada, logro un comportamiento estructural de mucha mayor rigidez. En la medida en que no necesita esa rigidez, que sea admisible una mayor deformación, puedo, por ejemplo, prescindir del reticulado en la viga del techo y hacer simplemente un perfil de alma llena, o finalmente, si el puente grúa fuera un puente grúa de poca carga, podría resolver todo el pórtico como una viga de alma llena. Más deformable, pero si estoy dentro de las deformaciones aceptables, no hay ningún impedimento para que la estructura sea resuelta de esa forma. Algunas consideraciones que entonces van a aplicar tanto para la columna como para la viga de techo. Consideraciones en cuanto a cómo trazar adecuadamente esos reticulados, o sea, cómo configurar internamente lo que llamamos barras de relleno, que serían las diagonales y montantes en un reticulado. Bueno, la recomendación básica y la más importante es que cualquier encuentro de barras en una estructura metálica, tratemos de hacerlo con ángulos de aproximadamente 45 grados. Si no hacemos eso, el problema está acá, en la resolución de los nudos. A medida que estas barras se inclinan y se deforman, es difícil trazar correctamente estos encuentros sin que las chapas de nudo, acá sería la chapa que vemos en este color, en este verde azulado, ¿cómo sería? No me sale el nombre. La mezcla del verde con azul, ¿cómo era que se llamaba? ¿Turquesa? Turquesa. Fenómeno. Bueno, la chapa turquesa se nos pone muy grandota. O sea, cuanto más parecido es a 45 grados, mejor es la solución, más prolijo es el encuentro y más fácil es de resolverlo en un soldado o abulonada. A medida que yo estos ángulos los voy deformando, esto va perdiendo prolijidad, se va haciendo cada vez más complejo trazar debidamente las uniones cuando uno tiene que materializar el reticulado. Y por otro lado, como siempre lo que estoy haciendo con esa barra de relleno
es proyectar el esfuerzo de corte para tomar entonces con una tracción o una compresión en la diagonal, poder transferir ese corte. También cuando ese ángulo es un ángulo demasiado acostado, el esfuerzo en las diagonales empieza a aumentar de forma desproporcionada. Entre 30 y 60 grados es aceptable. Cuando ya nos vamos de este rango, seguramente tengamos que forzar la solución, estemos fuera de lo que sería un reticulado bien trazado. 45 grados sería el óptimo. Ahora, además, ¿cómo trazarlo internamente? Y esto creo que ya lo discutimos, pero es bueno volver a comentarlo. ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, una viga de techo donde tengo solo cargas gravitacionales, o bien las cargas de succión de viento son mucho más pequeñas que las cargas de sobrecarga de cubierta más el peso propio? Entonces, acá claramente la solución óptima sería trabajar con lo que se llama un reticulado en N. ¿Qué hago? Pongo montantes, que son barras más cortas que se comprimen bajo la acción de la carga descendente, y diagonales, que junto con el cordón inferior trabajan solo a tracción. Entonces acá logro la mayor economía en la solución. ¿Por qué? Porque las barras largas están traccionadas, entonces no tengo conflictos con el pandeo y puedo poner barras esbeltas. Mientras que los montantes, que son las barras más cortas, están comprimidos. Y bueno, al ser barras más cortas, en la compresión no están tan exigidas por la esbeltez. Y esta solución entonces pasa a ser la solución más eficiente cuando gobiernan las cargas descendentes. Ahora, si yo tengo un reticulado, como en el caso del trabajo práctico, donde tanto las cargas gravitacionales como la acción de viento son comparables, o sea, 1,2 de D más 1,6 de LR es similar a 0,9 de W más 1,5, 0,9 de D más 1,5 de W. O sea, la succión combinada con el peso propio en un estado de carga crítico es del mismo magnitud que la compresión total para otro estado de carga. Cargas ascendentes y descendentes similares. Las diagonales ya en algunos de los dos estados se van a comprimir. Entonces yo, ¿cómo resuelvo esto? Con una viga W. ¿W qué quiere decir? Que empiezo a colocar diagonales prescindiendo de los montantes. Solo coloco montantes donde tengo que tomar la carga concentrada para no producir flexiones locales en el pórtico. Entonces, ¿qué pasa con este reticulado respecto de este otro? Todas las barras potencialmente se van a comprimir en algún estado de carga, pero fíjense, ya no necesito de algunos montantes. Esos montantes solamente me pueden servir como rompetramos si quiero cortar la longitud de pandeo del cordón inferior en el plano del reticulado, pero ya no trasladan carga, no trasladan el esfuerzo de corte. Las diagonales, que alternativamente se traccionan o se comprimen, son las encargadas de transmitir el corte hacia los apoyos. ¿Qué otra premisa debo cumplir yo en el diseño de estos reticulados? Bueno, la más importante, que venimos repitiéndolo de Metálicas 1. Yo, cuando me enfrento a una barra real, todas las estructuras tienen 3 dimensiones y siempre la posibilidad de pandeo se da en los 2 ejes principales de inercia de la sección. Cualquiera sea la sección que use para los cordones, un perfil doble T, como estoy usando en las columnas del reticulado, o 2 perfiles ángulos empresillados, grupo 2, como estoy usando en los cordones de la viga de techo, tienen claramente 2 radios de giros muy distintos, uno de mayor inercia y otro de menor inercia. Esos dos ejes principales de inercia tienen radios de giros que tienen que estar asociados a las longitudes de pandeo que tengo tanto en el plano del reticulado como perpendicularmente al plano del reticulado, o sea, asociado al arriostramiento general o contravientos de la estructura. ¿Por qué?
¿qué debo lograr yo? Debo lograr que las esbelteces finales, las esbelteces geométricas, que K por L sobre R, ¿sí?, para los dos ejes principales de inercia sean prácticamente iguales. Claro, nunca lo voy a lograr, nunca voy a lograr que un perfil doble T sea un IPE, un IPB, un W, o dos ángulos tengan esa relación exactamente, porque en la medida en que voy cambiando la sección, en la medida en que voy decidiendo geométricamente dónde puedo colocar efectivamente esos arriostramientos, esta igualdad no va a ser perfecta. Pero sí es importante que nos aproximemos lo mejor posible a esta igualdad, porque ¿qué ocurre? Cuando el cordón esté comprimido, lo que va a ocurrir es que su carga crítica va a estar relacionada con su mayor esbeltez. Entonces, lo que nunca tengo que hacer es descuidar que las dos esbelteces estén en el mismo orden, porque si no la esbeltez que gobierna queda sobredimensionada y la otra esbeltez no tiene ningún inconveniente. O sea, lo que estoy haciendo es no eligiendo el perfil adecuado. Entonces, acá es muy importante ver que hay un radio de giro que generalmente asociado a la menor longitud de pandeo, que es la longitud que tengo en el plano del reticulado, que es la distancia entre nudos que hay en cualquiera de estos reticulados, y de hecho que es la distancia entre nudos que tengo en mi viga o en mi columna. O sea, estas distancias entre nudos me fijan la longitud de pandeo en el plano del reticulado. Y perpendicularmente al plano del reticulado, donde voy a tener los dos perfiles ángulos trabajando como una sección compuesta, donde ya la inercia es la inercia del conjunto de los dos ángulos, o donde tengo para el perfil doble T la mejor inercia, eso ya va a estar gobernado por las longitudes entre arriostramientos. Para el trabajo práctico, claramente, esas longitudes entre arriostramientos nosotros ya las diseñamos cuando estamos diseñando arriostramientos, pórticos de frenado, contravientos, y en esos esquemas, estos nudos, bueno, en este caso hay alguno menos acá por cómo diseñamos los arriostramientos, pero claramente, en un sentido, las longitudes de pandeo son muy superiores, son la distancia entre puntos arriostrados, aproximadamente 6 metros, bueno, 3 metros 75 para esta bayoneta, o 3 metros si está arriostrada también acá, para la columna 8 metros 25, para este caso, ¿no? Que son longitudes que duplican, triplican o cuatriplican a las longitudes en el plano del reticulado, donde, bueno, esto será aproximadamente 1,5 metros entre nudos de reticulado. Entonces, bueno, acá es fundamental elegir y colocar debidamente la sección, que la mayor longitud de pandeo esté siempre asociada a la mayor inercia y al mayor radio de giro de la sección. Entonces, como decíamos recién, dentro de las premisas de diseño, bueno, es siempre atender a que cualquier diseño que hagamos, que a veces se justifica la elección de perfiles por la solución de detalles constructivos, por las técnicas constructivas que vamos a usar, pero que como punto clave es que las longitudes de pandeo estén asociadas a los radios de giro para lograr que aproximadamente se igualen las esbelteces en los dos ejes principales de inercia de la sección que estamos eligiendo. Bien, elegido el modelo estructural, elegidas las secciones, pasamos a modelar el pórtico, porque sin duda a esta altura de la evolución tenemos programas que nos permiten obtener sin ninguna dificultad las solicitaciones que necesitamos para hacer las verificaciones y el dimensionamiento. Entonces, algunas premisas importantes para tener en cuenta en ese modelado, que particularmente con el método de cálculo actual de factores de carga y factores de resistencia, los factores de resistencia nos llevan a una mejor comprensión de las incertidumbres en las cargas
es más prolijo todo el análisis, estamos previendo mejor la verdadera seguridad de la estructura, pero pagamos en contra una cantidad muy importante de combinaciones de carga. O sea, al trabajar con estos estados últimos, se nos multiplican las combinaciones de cargas que tenemos que hacer. Y, por suerte, justamente cualquiera de los software disponibles que tenemos para resolver este tipo de estructuras de barras nos permiten fácilmente incluir muchas combinaciones. Y entonces, lo que a priori parece una dificultad, bueno, ya no lo es. Uno básicamente lo que hace, define estados básicos de carga y después puede definir una cantidad muy grande de combinaciones sin que esto suponga un mayor esfuerzo desde el punto de vista del tiempo que nos lleva definir y procesar estas combinaciones. Entonces, primera cuestión, los estados de carga no son tan simples como aparecen en lo literal, en la fórmula que uno ve escrito. Cuando uno ve el estado LR, dice, bueno, qué fácil, es la sobrecarga de techo. Claro, pero la sobrecarga de techo, como todas las sobrecargas, como toda carga L, debe ser analizada en forma total o parcial. O sea, no es necesariamente crítico para la estructura que la sobrecarga esté actuando en todo el techo al mismo tiempo. Podría ocurrir que una sobrecarga parcial produzca en alguna barra una sobrecarga, una carga mayor o una situación, mejor dicho, de verificación, para ser más clave, más gravosa que una sobrecarga total. Miren, vamos por ejemplo a nuestro pórtico, a ver cómo es que plantea aquí. Sí, este nos sirve de ejemplo, creo que es mejor ejemplo el que veía antes. Por ejemplo, si yo pongo una sobrecarga total de techo en esta viga, ¿sí? En esta viga de techo. ¿Qué va a ocurrir? Probablemente ante una carga simétrica como esto, por ejemplo, esta diagonal para la carga gravitacional esta donde tengo el mouse. ¿Se ve la manito? ¿Se ve? ¿Se alcanza a ver? Esa diagonal seguro esté traccionada para carga LR completa. ¿Están de acuerdo? A ver si puedo hacer unos dibujitos, voy a ir a comentario, que me deje hacer unos dibujitos. O sea, si pongo la carga completa, una carga en todo el techo, pongo la carga en todo el techo, ¿están de acuerdo que esta barra, vamos a hacer otro dibujito, comentario, no, compartir, no, comentarios, esta barra está traccionada, por simetría igual que esta, ¿no? Esta sería una carga descendente y una carga LR, esta carga que estoy poniendo. Bueno, ahora, ¿qué ocurre si esa sobrecarga, a ver si me la deja elegir, seleccionar? Bueno, no me la deja elegir ahora. ¿Alguno se acuerda del truco para seleccionar? En deshacer, volver para atrás. Ah, sí, tenés razón. Voy a deshacer y listo. Tenés razón. Ahí está. Vuelvo para atrás y ahora me planteo el mismo problema, pero con una sobrecarga parcial. Comentario, voy al rectangulito y ahora coloco una sobrecarga parcial. ¿Qué va a ocurrir? El esfuerzo de corte, en realidad, no va a estar compensado con el
el esfuerzo de corte ascendente en este caso, no va a estar compensado con la carga completa. Entonces, ¿qué le va a pasar a esta barra? Vamos a dibujarla de vuelta, la barra que estábamos eligiendo. Esto, discúlpenme, es medio lento, pero es así, habíamos elegido esta barra. Ahora, ¿cómo va a estar esa barra? ¿Traccionada o comprimida? Ah, ahora se fueron al mazo. Ya no hay ninguno de los 40 alumnos, se fueron todos de la charla. ¿Qué pasa con esa barra? ¿Cómo está? ¿Traccionada o comprimida? Para ese estado LR parcial. Comprimida, profe. Comprimida. ¿Por qué comprimida? Porque las reacciones de apoyo, ahora voy a dibujar las reacciones de apoyo, a ver si me sale. Veo bastante fea esta, a ver, vamos a ver si se ve dibujado un poquito corrido. Pero voy a dar la vuelta a la flecha y no me hace caso. La reacción de apoyo, acá va a haber una más grande y del otro lado una más chica. La reacción de apoyo va a ser opuesta a la carga descendente y va a producir tracciones en las barras, digamos, en las barras que van hacia este lado y compresiones en las otras. Acá voy a tener compresión, seguro. Entonces, ¿qué pasa? Esa barra, a lo mejor, si supongamos que no hay viento, que hay nada más que LR, para el estado LR completo es una barra que está siempre traccionada, pero resulta que una sobrecarga parcial puede llegar a comprimirla. Entonces yo no sé a priori qué es peor, porque obviamente a compresión hasta puede ser que la esbeltez sea superada. Si fuera una barra siempre traccionada, podría tener una esbeltez de 300, pero si en algún estado de carga se comprime, la tengo que limitar a 200. Con lo cual, el diseño no puede ser hecho solo con la sobrecarga total. La sobrecarga parcial también puede existir. Bueno, esto es muy importante, ¿se entendió? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Vamos para atrás y entonces volvemos a las premisas para el modelado del pórtico. Entonces, ¿qué pasa? Algo que parecía simple, y de hecho es fácil, porque yo pongo la sobrecarga parcial en toda la estructura, después copio esa carga y la borro, por ejemplo, en media estructura, que ya sería representativo de lo que está pasando. Entonces tengo una carga total y una carga parcial. La estructura podría no ser simétrica, o tener otros estados de carga que la hagan no simétrica, y por lo tanto tendría sobrecarga parcial a la derecha, sobrecarga parcial en el faldón izquierdo. Tendría que analizar, bueno, ya tendría 3 estados de carga LR. Ahora, voy al viento. El viento, cuando yo lo resuelvo por alguno de los métodos permitidos, por ejemplo, el que estamos usando nosotros, el método analítico, no me va a dar un estado de carga. En realidad me va a entregar 4 estados de carga. Y esos 4 estados de carga a su vez tienen 2 direcciones posibles, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, del frente hacia el contrafrente o del contrafrente hacia el centro. O sea que si la estructura además no fuera simétrica o la tengo que combinar con otras cargas no simétricas, tendría por culpa del viento 8 estados de carga. Como mínimo tengo 4 si acepto la simetría, porque tengo viento transversal y viento longitudinal. Lo tengo con sobrepresión y con depresión interior. Cada una de estas combinaciones es un estado de carga, que a su vez, con distintos factores, se combinará con L, se combinará con LR y se combinará con L, la carga del puente grúa. Pero la carga del puente grúa tampoco es un solo estado de carga, porque el puente grúa nosotros sabemos que va a ser crítico, obviamente, cuando la máxima reacción de la viga de rodadura se dé sobre una columna. Pero sobre esa columna y sobre la otra se dan también cargas de frenado.
cargas de frenado que pueden ir hacia el interior, o sea, hacia la derecha o hacia la izquierda. El puente grúa puede estar recostado hacia la columna de la derecha o hacia la columna de la izquierda y puede frenar en cualquiera de los dos casos para los dos lados. O sea, básicamente que tengo 4 estados de carga de puente grúa que se van a combinar con las cargas de viento. Que las cargas de viento también pueden ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Yo, con un sentido y una lógica común, puedo simplificar esto, pero hasta cierto punto, porque el viento transversal tendrá la posibilidad de que tenga sobrepresión o depresión, pero tengo 2 posibles combinaciones de estado de carga, cuando el puente grúa está en la columna de la derecha y cuando el puente grúa está en la columna de la izquierda, frenando en la misma dirección en que está actuando el viento. Entonces, acá hay un punto muy importante. Las combinaciones de carga nos dan lugar a muchas posibilidades y, por suerte, no es necesario que hagamos demasiadas simplificaciones, porque cualquiera de los programas disponibles, usen el STAD, el SAP, el RAM, le va a permitir rápidamente armar combinaciones con las cargas. Entonces, vamos a barrer un montón de posibilidades y después vamos a tomar los resultados, algunas veces en términos de envolvente, algunas veces estado por estado, para hacer las verificaciones estructurales. Además, y esto es muy importante, y les pediría que por favor no se olviden de hacerlo porque es clave, cuando uno hace el primer predimensionamiento de la estructura, carga también los estados de servicio. Estos son menos, porque al no aparecer los distintos factores de combinación, son relativamente más fáciles de cargar. Sobre todo porque las limitaciones de deformaciones máximas muchas veces se dan para un estado de carga, donde actúa solo la carga viva, por ejemplo, solo la sobrecarga, o solo el frenado de puente grúa, o solo el viento, ¿sí? Perdón, el frenado, solamente el puente grúa, solamente la sobrecarga, solamente el viento. Esos estados de carga independiente son muy fáciles de modelar porque son los estados básicos. ¿Y para qué nos sirven fundamentalmente? Para ver que no hayamos superado las deformaciones máximas admitidas. Esas deformaciones laterales máximas para las columnas, sobre todo para el capitel de la columna, esa deformación vertical máxima que pueda admitir la vía de techo, que como reticulado seguramente no tenga problema, pero debo verificarla. Bueno, lo hago con los estados básicos. Además, y esto es quizás el cuidado más importante que deben tener, cuando definen los estados básicos y procesan los estados básicos, es muy importante, es fundamental que chequeen que la resultante total de las cargas sean la carga que ustedes están ingresando. O sea, para evitar errores en el modelado, errores en el ingreso de datos, lo mejor que puede hacer el ingeniero es procesar primero los estados de cargas básicos y ver las deformaciones que tienen esos estados de cargas básicos, que sean consistentes, compatibles, que estén dentro del rango que tengo que esperar y que tengan la forma en la deformación de la estructura que uno puede esperar. Pero además, las resultantes que los mismos programas informan de reacciones, nos tienen que dar exactamente la carga que estamos indicando. O sea, el total de carga gravitacional es el total de las reacciones verticales. El total de las cargas laterales de viento es el total de las reacciones laterales a los que llegamos con la estructura. Cuando eso no ocurre, hay algún error en el ingreso de datos o a veces hay un problema de condicionamiento en la matriz de rigidez que está resolviendo el programa. Muchas veces cuando por error uno define mal una sección o coloca un elemento que es muy corto y de mucha inercia, por ejemplo, logra que numéricamente la matriz de rigidez tenga que sumar valores de muchos dígitos con valores de muy poquitos dígitos. Cuando eso se resuelve numéricamente da lugar a errores
hay programas que nos alertan de ese tipo de errores de mal condicionamiento de la matriz de rigidez, pero por ejemplo el STAT no lo hace. El STAT procesa de todas maneras los resultados. Con lo cual, si nosotros no chequeamos que la suma de cargas coincida con el resultado de reacciones, podemos estar obviando un error que a lo mejor es un error muy grosero. Como dije, es alguna mala definición o un defectuoso modelo da lugar muchas veces a este tipo de errores que, claramente hay que corregir antes de seguir adelante. Bueno, algunas consideraciones menores, pero que nos pueden ahorrar bastante tiempo. Por ejemplo, en rigor, la carga de viento, la sobrecarga de techo, va de la chapa a la correa y de la correa va a actuar sobre los pórticos principales, sobre la viga, sobre la bayoneta, sobre la columna. Si yo quisiera la mayor prolijidad, lo que tengo que hacer es colocar cada una de estas acciones como una carguita concentrada, que es la reacción de las correas sobre la columna, sobre la bayoneta, sobre el pórtico. Pero es una práctica habitual y el error que se comete es despreciable si en lugar de colocar esa carga concentrada, que es la reacción de la correa, coloco una carga uniformemente repartida en el cordón superior, en la bayoneta, en el parante externo de la columna, que directamente es la zona de carga, la sobrecarga de techo, la carga de viento, por la separación entre pórticos. Entonces, esa forma de resolver con una carga uniforme equivalente es totalmente razonable y aceptado en este trabajo práctico. Quien quiera poner las cargas concentradas hace muy bien, es lo correcto, es lo riguroso. Quien quiera poner una carga uniforme equivalente puede ponerla, porque el error que se comete realmente es despreciable. Bueno, como dije, considerar todas las combinaciones reglamentarias últimas y de servicio, y por supuesto cada estado independiente. Y luego, sí, uno puede darse el lujo de dimensionar con envolventes. Esto a veces produce sobredimensionamientos. A los fines del trabajo práctico, nosotros no los vamos a cuestionar demasiado si trabajan en términos de envolventes. ¿Qué pasa? Muchas veces esas envolventes nos obligan a sobredimensionar. Miren, les voy a dar un par de casos para que me entiendan por qué digo que el envolvente nos puede llegar a sobredimensionar la estructura. Cuando yo tengo la máxima compresión en el parante debido, por ejemplo, a la acción del puente grúa como estado dominante, 1,2 de D más 1,6 de L. Entonces ahí el 1,6 de L es el puente grúa y se lleva la mayor parte del efecto. Pero ¿qué ocurre? La máxima compresión podría estar asociada a una variación en el esfuerzo normal desde en los 8 o 9 metros que tenga la columna, que nos permite una reducción de longitud de pandeo, pero esa reducción, si yo lo pongo en términos de envolvente, probablemente esté asociado a compresiones, no en el tramo crítico, sino en los otros tramos que puedan ser menores para el estado crítico que el envolvente completa. Al poner más volumen, voy a poder reducir menos el esfuerzo, voy a poder reducir menos la longitud de pandeo por efecto normal variable, con lo cual estoy produciendo un sobredimensionamiento de la estructura. Lo mismo si trazo un diagrama de momentos envolventes, cuando calculo para la envolvente el C sub B, lo estoy penalizando, porque seguramente si calculo C sub B con el valor del estado de carga crítica, logre una solución más afinada, más precisa. En rigor, cada estado de carga debería ser dimensionado en forma independiente. O sea, yo tengo que lograr que cada estado de carga verifique y no que verifique la envolvente. Sin embargo, si trabajo en términos de envolvente, con los máximos esfuerzos trazados para toda la estructura, bueno, el resultado va a estar del lado de la seguridad. ¿Se entendió este concepto?
Sí, profe. A mí me entró la duda de si es correcto dimensionar para la envolvente. No conviene por ahí agarrar, por ejemplo, de la envolvente el máximo momento flector en una sección y después analizar el estado particular y ya se sabe que si dimensionamos, por ejemplo, con la misma sección, toda la viga o todo el elemento que sea ya verifica. Claro, correcto. O sea, digamos, esto tiene dos caminos posibles. Uno, el camino de la envolvente. El otro camino es buscar el esfuerzo crítico, por ejemplo, el máximo momento, el máximo normal, la máxima compresión. Y con esos esfuerzos máximos buscar el estado de carga y verificar en ese estado de carga el ratio de seguridad, digamos, en qué situación en qué relación entre el momento, el normal o el corte último con relación al valor de diseño, ¿no? O acción combinada, lo que corresponda. En la práctica lo que ocurre es lo siguiente: si uno opta por las envolventes, opta por un método simplificado donde ingresando pocos resultados, ¿sí? Porque analiza los máximos, resuelve la estructura, por decirlo así, más rápidamente. Si no, lo que conviene es buscar alguna forma, vía Excel en general, de transferencia automática a una planilla de cálculo y entonces hacemos una verificación, digamos, automática para todos los estados de carga, ¿sí? Lo que pasa que, claro, al hacerlo así, el volumen numérico que uno pone en juego es mucho más grande, obviamente es más lento, obliga a desarrollar, digamos, en general una serie de planillas o a ajustar los programas de cálculo para que algunas de estas verificaciones las hagan en forma, que de hecho las hacen en forma más o menos automática. El problema es que ninguna de estas cosas se pueden hacer sin la intervención del ingeniero, o sea, hay que ir viendo porque la definición de longitudes de pandeo, los valores de C sub B, los valores de LB, generalmente tienen que ser claramente introducidos en el proceso de verificación, ¿sí? Claramente el dimensionamiento es por prueba y error. Ustedes lo tienen limitado porque, digamos, cuando les propongo para el parante un perfil IPE, les estoy simplificando el problema porque yo a priori no sé si el perfil más eficiente como perfil WT es un IPE, un IPB, un IPN, un W o, exagerando, un perfil U. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no probar? Bueno, dentro de cada uno de esos perfiles uno puede hacer algún predimensionamiento, pero después tiene que ir por el camino de la prueba y el error. O sea, tiene que probar con un perfil, no sé, un perfil 320, y si ese perfil es suficiente, pasa al 330, y si el perfil es demasiado grande, bueno, va al 300, y así, 300 milímetros de altura, digo, ¿no? Y así van probando hasta lograr la solución óptima, la solución que en definitiva lleve a la estructura más liviana posible para la configuración que estamos adoptando. Entonces, dado que van a tener que iterar para buscar el perfil óptimo, si quieren trabajar con las envolventes, teniendo en claro que el cálculo de reducción de longitudes de pandeo, el cálculo de los C sub B, también en las acciones combinadas, porque al poner envolvente uno está combinando la máxima compresión con el máximo momento y no siempre va a ocurrir eso. Bueno, pero si lo quieren trabajar con envolventes, a los fines del trabajo práctico estaría aceptado. Por supuesto, el que trabaje con los esfuerzos individuales lo está haciendo bien, no vamos a hacer ninguna observación. Respecto a el modelo requiere de predimensionar e iterar en las áreas y las inercias de los elementos. Los elementos que trabajan como reticulados, los parantes y las diagonales y los cordones y las diagonales de las vigas de techo y de las columnas reticuladas, tienen que tener áreas que sean aproximadamente las áreas finales. Hay que proponer algún perfil, pero después corregirlo varias veces hasta poner una sección que tenga un área equivalente al área
que vamos a usar realmente. ¿Por qué? Porque la estructura es hiperestática y la compresión y la tracción de los parantes supone la deformación que va a tener la estructura. Por lo tanto, no es aceptable colocar un área arbitraria y pensar que la resolución del hiperestático es correcta. La resolución depende del juego de áreas e inercias. Y respecto a la inercia de la bayoneta y la inercia del capitel, sobre todo la de la bayoneta, que es un elemento más esbelto, juega un papel muy importante en la resolución del reticulado. ¿Por qué? Porque si yo coloco una carga lateral de frenado de viento en la columna de la izquierda, la compresión, la rigidez axial de la viga de techo la va a trasladar a través de la bayoneta a la columna de la derecha. Si las bayonetas son muy rígidas, en el capitel las dos se van a nivel del cordón inferior de la viga de techo, las dos se van a trasladar lo mismo. Y si es muy rígida la bayoneta, también los capiteles van a tener prácticamente igualadas sus deformaciones. Pero si las bayonetas son muy flexibles, lo que ocurre es que no se van a dar las deformaciones iguales a niveles de capitel. ¿Por qué? Porque va a liberar parte de esa deformación y va a trasladar menos carga la viga de techo de lo que podría trasladar si las bayonetas son rígidas. Bueno, este es un concepto muy importante y hace a la calidad de las iteraciones que hagan ustedes cuando resuelven el reticulado. Supongamos que tengamos bastante bien elegidas las áreas de los cordones y las diagonales de los reticulados. Entonces empezamos a probar con distintas rigideces en los capiteles y en las bayonetas. Y van a ver ustedes que los valores de momentos y los cortes que se transmiten entonces de una columna a la otra aumentan rápidamente y son prácticamente proporcionales al aumento de rigidez que haga yo en la bayoneta, hasta llegar a un punto donde prácticamente las dos columnas trabajan con el mismo corte y esto es también con la misma deformación a nivel de capitel. ¿Se entiende este concepto, no? Es esta deformación lateral, vamos al otro apunte. Es esta deformación lateral que hace que a través de la rigidez de la bayoneta se corra, en este caso, hacia la derecha, más o menos lo mismo la columna de la derecha que la columna de la izquierda. Y esto se hace por transferencia, por compresión o tracción en el cordón inferior, sobre todo, de la viga de techo. Bueno, después hay algunas cuestiones menores, que son menores, pero no son demasiado complejas tenerla en cuenta y nos permiten evitar ciertos errores. Por ejemplo, modelar la excentricidad real de la bayoneta en el capitel. ¿Por qué modelar la excentricidad real de la bayoneta en el capitel? ¿De qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de esto. Acá, en realidad, yo por una cuestión de detalle constructivo, lo que hago es prolongar el ala del perfil bayoneta en el alma del parante externo de la columna. A ver si hay algún detalle más grande hecho acá para que se vea mejor. Ven, esta continuidad me permite que el esfuerzo que va por esta ala siga linealmente al alma de la columna, mientras que el esfuerzo que va en el otra ala de la bayoneta va a formar con el capitel un nudo de pórtico, lo que explicaba antes. Ahora, ¿qué ocurre? Desde el punto de vista conceptual, hay una distancia, que es el semiancho del perfil, entre este punto y este otro. Entonces, si hay una fuerza acá de compresión, lo que va a producir es una flexión básicamente en el capitel. ¿Y cómo lo tengo en cuenta? Bueno, muy simple. Acá pongo dos nudos. Pongo un nudo acá y otro nudo acá, por supuesto, y otro nudo acá. En rigor, estos nudos
podrían estar directamente en el eje mecánico de la bayoneta. Podría ser un nudo acá y un nudo aquí. De ahí en más, yo me aseguro de que la excentricidad de la carga de compresión o tracción que trae la bayoneta sea debidamente trasladada al capitel. Si yo no hiciese eso y dejase este nudo puesto en este punto, que no es el eje de la bayoneta, y este nudo puesto en este punto, habría excentricidades que no estoy considerando. Entonces, de alguna forma, el truco tiene que ver que en términos lineales el modelo esté ajustado de esta forma, donde esta barra llega donde realmente corresponde y no al extremo, al eje mecánico del parante externo. Por ahí no se ve bien del todo el dibujito porque, bueno, lo estamos ampliando mucho, se veía mejor en el otro modelo. Bueno, algunos trucos para simplificar el dimensionamiento posterior. Es una práctica habitual articular los extremos de lo que son barras de relleno, de diagonales y rompetramos. Esto en la práctica no es real. Yo voy a generar chapas de nudo y soldaduras que no son articulaciones perfectas. Sin embargo, no produce errores significativos de dimensionamiento. Obviamente no puedo articular los cordones, porque sí hay efectos de continuidad que son más significativos, pero sí articular todo lo que son diagonales y barras de relleno, o sea, transformarlas en barras que solamente trabajan a tracción y compresión. ¿A qué me refiero? ¿A qué barras me refiero con esto? Perdón. Todas estas diagonales, todos estos montantes o rompetramos, los articulo en el extremo de barra. No coloco una articulación en el nudo. A la barra la defino como una barra con articulación en sus extremos. De esa forma no logro que sigan siendo estables gracias a los cordones, todos los nudos, pero en el dimensionamiento de las diagonales y los montantes solo tengo esfuerzos de tracción y compresión. ¿Sí? Eso vale para todas las diagonales de la columna. Obviamente no vale, de ninguna manera puedo articular ni el capitel, ni los parantes, mucho menos querer articular un nudo en este caso, por ejemplo, en la bayoneta, donde la bayoneta tiene continuidad. Acá claramente, acá no hay ninguna articulación. La articulación puede estar solamente en los extremos de las diagonales o de los rompetramos o montantes. En este caso prácticamente no hay montantes, son todos rompetramos, ¿no? Esta es una viga claramente W y estos rompetramos, bueno, solamente toman las cargas locales o justamente cortan la longitud de pandeo del parante inferior si los hay. En el caso del trabajo práctico lo vamos a ver, no me acuerdo si tienen rompetramos en todas las barras o no. Con lo cual es una simplificación que la recomendamos porque le va a simplificar después el dimensionamiento de todas las barras internas del reticulado. Después lo otro que para ustedes es una simplificación, que pueden o no tomar, o sea, cualquiera de estas simplificaciones están en todo el derecho de negarse a hacerlas y hacer el proceso más complejo, más completo, y que por otro lado sería el riguroso, el proceso menos discutible, no modelar articulaciones donde exactamente no las ponemos, o sea, donde no las disponemos por las formas de uniones que vamos a adoptar. La otra simplificación que ustedes pueden tomar es que este tipo de columnas reticuladas y de vigas reticuladas, esta solución que nosotros estamos proponiendo,
es una solución de mucha rigidez lateral, a tal punto que no es imprescindible realizar el análisis P-delta, ¿sí? O sea, ni el análisis P-delta ni la inclusión de cargas o excentricidades inevitables, o sea, cargas ficticias, si fuera el MAO, si fuera el proceso MAT, el método de análisis directo que vimos en Metallica 1, ni las excentricidades que corresponden al cálculo de barras compuestas para el parante, para las columnas, me refiero, es necesario para el trabajo práctico. ¿Y por qué nos permitimos que hagan un cálculo más simplificado? Obviamente vale lo mismo que antes. Si alguien quiere agregar las cargas ficticias, utilizar el MAP o agregar las excentricidades no previstas de las barras compuestas, puede hacerlo. Pero ¿qué ocurre? Las cargas horizontales que tenemos puestas en juego son muy superiores a las que nos pide el método de análisis directo. Y las restricciones de deformación por tratarse de una columna de puente grúa son ya restrictivas de por sí. Entonces, ¿qué ocurre? Yo ya tengo fuerzas de frenado que son el 10%, mucho más que el 2% que pide el MAU como carga ficticia. O sea, ya estoy imponiéndole estados de flexión que son nada despreciables, que son muy considerables. Y por otro lado, estoy en una estructura que sé, porque lo voy a verificar, que las deformaciones laterales, por ejemplo, que tienen las columnas a nivel de capitel, que donde tienen carga gravitacional, son muy restrictivas. Entonces, ¿qué va a pasar? La diferencia entre el cálculo de primer orden y un cálculo de segundo orden, aún incluyendo las imperfecciones o las cargas ficticias a las que llevan esas imperfecciones, van a dar un resultado que es prácticamente el mismo. O sea, no vamos a tener diferencias numéricas significativas. Para este caso particular, o sea, esto de ninguna manera, y ya vimos un ejemplo en Metallica 1 cuando analizamos la columna, el ejercicio corto que hicieron ustedes en Metallica 1 de MAT, donde la columna tenía un esfuerzo de compresión muy importante para una columna que era muy flexible y los resultados se disparaban. Pero acá no se va a disparar ningún resultado, porque no lo podemos permitir para un puente grúa, básicamente. O sea, si ya verificamos que la deformación está dentro de un rango restrictivo, si ya sabemos que las cargas que estamos poniendo horizontales son mucho más grandes, son 10 o 20 veces más grandes que las imperfecciones que podemos poner, bueno, es de esperar que no haya ningún cambio importante en la verificación de la estructura. De hecho, van a ver ustedes que estas combinaciones de puente, grúa y viento que pide el reglamento terminan siendo críticas con magnitudes de corte, con cargas horizontales que están accionando sobre las columnas que son realmente muchísimo más grandes que las que pueden resultar las cargas ficticias que en rigor deberíamos agregar. Entonces, bueno, en definitiva no es más que una ejercitación de lo que aprendieron ustedes en análisis estructural, es completar ahora el modelo, el cálculo de una estructura, pero de una estructura donde ustedes fueron los quienes analizaron las cargas y deben analizar las combinaciones de cargas, deben mirar con mucho cuidado las deformaciones, porque deben estar dentro de los rangos aceptables, y después, con las envolventes o con cada estado de carga por separado, tienen que dimensionar, bueno, ahora cada barra, cada cordón, cada diagonal de la estructura. Algunas simplificaciones más que creo que es importante advertir. Bueno, por ejemplo, es totalmente aceptable colocar la misma diagonal en toda la altura de la columna. Obviamente y fundamentalmente por acción de viento, las últimas diagonales van a ser críticas. Pero basta como que diseñen la peor diagonal, atracción o compresión, según sea el caso, y que después elijan la misma diagonal para toda la columna. Ahora, ese razonamiento es válido para la viga de techo. A ver, vamos a separar la viga de techo en dos. Fíjense, tanto el cordón superior como el inferior
tienen longitudes de pandeo, en este caso, después vemos el trabajo práctico. Supongamos que estemos resolviendo este ejemplo que tenemos ahora en pantalla. Fíjense, esto más o menos es 1,5 metros entre nudo, o sea, la longitud de pandeo de los cordones superior e inferior, salvo una pequeña diferencia de algunos centímetros, es la misma longitud de pandeo, 1,5 metros en la menor inercia, como eje X, y como eje Y inmaterial, 6 metros, tanto para el cordón superior como para el cordón inferior. La verdad, podríamos buscar la máxima compresión junto con la variación envolvente en el tramo y dimensionar un mismo perfil para todo el cordón inferior y otro para todo el cordón superior, y eso sería razonable. Obviamente no tiene por qué ser igual el cordón superior que el cordón inferior, pero digamos, con una única sección que tiene aproximadamente 12 metros de largo, o sea que es una barra completa, podría yo resolver tanto el cordón superior como el cordón inferior. Ahora, en las diagonales, ¿vale el mismo razonamiento? O sea, si yo verifico la diagonal más fraccionada o más comprimida, que probablemente sea la primera, ¿puedo estar tranquilo de que alguna de las otras diagonales esté también del lado de la seguridad dimensionada? No, porque tienen diferentes longitudes. Claro, exactamente. ¿Perdón? No, que algunas son más esbeltas que otras. Claro, exactamente. Entonces, si mantengo la misma sección, no puedo suponer que esta barra dé lugar a que, por ejemplo, esta otra que yo he indicado antes esté correctamente dimensionada, porque cada una tiene una longitud distinta y, por lo tanto, para cada longitud distinta corresponde una tensión crítica en compresión y a su vez una carga crítica, una capacidad P de diseño distinta en cada diagonal. Con lo cual, en lo que dije para la columna no vale para la viga del techo. Y acá sí, lo lógico es aprovechar la simetría, porque obviamente tenemos que hacer una estructura simétrica, porque las acciones, si consideré las acciones de izquierda a derecha, me faltaron considerar las de izquierda a derecha. O sea, esto necesariamente tiene que dar un resultado simétrico, con lo cual lo único que puedo aprovechar es la simetría de la estructura, pero bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diagonales que voy a tener que verificar. Con los montantes las cosas es un poco distinta, porque como las cargas de compresión que tienen van a ser muy parecidas, porque solamente funcionan como tomadoras de alguna carga de correa o como rompetramos, bueno, a lo mejor la lógica es dimensionemos el más largo, que va a ser el crítico, y con ese dimensionamiento barremos con todos del lado de la seguridad, los más cortos van a estar sobredimensionados. Un elemento particular es la bayoneta, ¿no? Porque, y acá viene una pregunta que es bastante compleja, la longitud de pandeo de la bayoneta en un eje fácil de definir, porque yo seguramente tenga un arriastramiento a nivel de capitel y otro a nivel de la cubierta. Siempre lo voy a tener eso, seguro. Entonces, la longitud de pandeo perpendicularmente al plano del pizarrón, al plano de la pantalla, claramente es el largo de la bayoneta. ¿Están de acuerdo ahí? Sí, profe. Sí, ¿no? O sea, ya vamos a llamarlo la longitud de pandeo en I, en el eje de mínimo inercia, ese perfil doble T, es la altura de la bayoneta. El LB también. Yo en principio no lo tengo lateralmente tomado en otro lado que como lo tengo tomado en compresión. O sea, el LB también sería la altura de la bayoneta. ¿Sí? Es, bueno, es donde lateralmente tengo impedido el desplazamiento
Y bueno, seguro lo tengo limitado en el capitel y lo tengo limitado por la estructura de contraviento, ¿no es cierto? Lo tengo limitado en el encuentro con el cordón superior. Eso entonces cubre LI, K por LI y cubre LB. Ahora, ¿qué pasa con LX? ¿Cuál es la longitud de pandeo en la mayor inercia? Esto es una cuestión de rigidez relativa, ¿no? Porque en principio trabaja como una columna de una estructura desplazable o indesplazable. Luis Orsuti trabaja como una estructura desplazable o indesplazable. Uno que no está, se me fue de la clase. Janina Quirós, No, ahí está. ¿Y desplazable o indesplazable? No sería grave que te equivoque, ¿eh? O sea, lo que quiero es ver qué están entendiendo ustedes de esto. Estoy hablando de la longitud de pandeo, para determinar la longitud de pandeo en el eje X, en el eje de mayor inercia de la bayoneta. Sí, sería así, a simple vista, desplazable. Claro, porque la única forma de evitar el desplazamiento es con la capacidad flexional de la propia bayoneta. Trabajarán las dos al mismo tiempo, eventualmente, la de la derecha y la izquierda, pero esto, si yo coloco una carga lateral, lo que van a hacer las dos bayonetas es deformarse lateralmente a flexión. Ahora, está empotrada arriba y abajo, tiene capacidad de tomar un momento en la unión con la viga reticulada y en la unión con el capitel. Y no. No, ¿cómo que no? O sea, justamente, yo la uno rígidamente al capitel para que tome un momento. Y acá se va a generar una cupla, una fuerza horizontal a nivel del cordón inferior y una fuerza horizontal a nivel del cordón superior, de forma de que no está libremente permitido. Sí. No está. No como nudo, sino como. Este punto es más un empotramiento que una articulación. Y este otro también. Si fueran esas dos articulaciones infinitamente rígidas, o sea, si la viga de techo fuera infinitamente rígida y si el capitel fuera infinitamente rígido, ¿cuál sería la longitud de pandeo de la barra? Desplazable, empotrada. ¿Cuál sería acá? 1. 1. Perfecto. Ahora, ¿qué le ponemos a algo real que no, donde esos empotramientos son bastante buenos pero no son perfectos? Le tenemos que poner más que 1. Como no nos va a afectar en el cálculo, van a ver ustedes que es mucho mayor el radio de giro en X que en Y. Entonces, ¿qué les parece si del lado de la seguridad tomamos algo muy conservador? Por ejemplo, tomamos un K igual a 2. Como si uno de los dos extremos fuera una articulación, que en realidad no lo es, como si estuviera empotrado en el capitel y articulado en la viga de techo o viceversa, articulado en la viga de techo y empotrado en el capitel. O sea, le estoy permitiendo un giro relativo tanto en el extremo superior como en el extremo inferior. Bueno, como eso no nos va a afectar numéricamente, yo les propongo que coloquen un K de aproximadamente 2. O sea, el que ponga 1 es demasiado digamos, se está poniendo en una zona dudosa, en una zona expuesta. Si ponen 2, se están poniendo claramente del lado de la seguridad. Entre 1 y 2, bueno, hay que hacer una especulación para ser más preciso. Empieza a ser complejo. Uno debería empezar a preguntarse cómo establecer ese pseudoempotramiento que se da. Y no vale la pena hacerlo porque
porque no va a afectar los resultados. La longitud de pandeo es la distancia entre el capitel y el cordón inferior. Ya de por sí es menor a RI. Y el radio de giro de un perfil IPE en la menor inercia es muy inferior al de la mayor inercia, una relación prácticamente de 1 a 4. O sea que si yo coloco un K igual a 2, voy a estar cómodamente del lado de la seguridad y voy a estar teniendo en cuenta que estos empotramientos no son infinitamente rígidos. Algo se va a deformar el capitel, algo se va a deformar la viga de techo y, bueno, me quedo tranquilo poniéndome dentro de un valor conservador. Profe, ¿le puedo hacer una consulta que me quedó ahí pendiente? Sí. Cuando usted estaba hablando de la longitud de pandeo, según el eje de menor inercia, digamos, el pandeo lateral, el LB. Sí, el LB. Comentó que consideramos el vínculo en el capitel, y en el cordón superior. Bueno, pero permitime, voy a ver el enunciado del trabajo práctico, sí, para ser mucho más prolijo, porque yo te estoy mostrando un apunte que es genérico, no va a ser exactamente igual al de tu trabajo práctico. Entonces vamos a mirar cómo es el sistema de arriostramiento que tenemos definido. Fíjate cómo es el arriostramiento lateral. Es un puntal que va a ir a la altura del capitel a los 6,75 metros y otro puntal que va a ir a los 3,75 más arriba, llegando entonces la suma a los 10,5 metros que tiene toda la estructura. A través de estas barras horizontales, que son barras que trabajan a tracción y a compresión, armo el contraviento lateral con estas dos cruces de solo tracción. Entonces, estos son los puntos que están lateralmente impedidos y el pandeo alrededor del eje Y o el pandeo lateral torsional se va a dar en esta longitud. Para vos, 3,75 metros. O sea, es la distancia entre el capitel y el cordón superior, digamos, la intersección del cordón superior con la bayoneta. ¿Sí? Sí, está bien. Lateralmente, para el pandeo en el eje de mayor inercia del perfil T, que es la bayoneta, ahí claramente la distancia es de 3 metros, porque acá hay continuidad. Esto está unido al cordón inferior. Lo que ocurre es que son 3 metros empotrado, desplazable, con dos empotramientos buenos, pero no perfectos. ¿De acuerdo? Claro, sí. Pensé que tenía otro puntal a la altura del cordón inferior. No, fíjate que no hay nada donde acá, este es el parante, no aplica, es el parante interno, ¿no? Y el parante interno se corta directamente en un puntal y después viene la viga de rodadura arriba, que sería, digamos, para el parante interno, sería este punto tomado, ¿sí? Pero bueno, eso ya eso no tiene ninguna influencia sobre la bayoneta. Claro, eso es del sistema de frenado del puente de grúa, ¿puede ser? Claro, acá se aplica justamente, en este punto vas a aplicar el frenado del puente de grúa, que, bueno, cuando lo proyectes en esta diagonal, ese frenado del puente de grúa te va a permitir dimensionar este perfil ángulo, creo que era un ángulo que le habíamos pedido, que trabaja tracción cuando, bueno, este frenado se va transmitiendo a través de este puntal, porque también lo que está pedido en el trabajo práctico es que se coloque en un puntal para eventualmente poder retirar un tramo de la viga de rodadura para mantenimiento. Claro, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, la clase que viene vamos a discutir cómo llegar a un diseño de los encuentros, los nudos, las bases, o sea, los detalles constructivos que tenemos que resolver
A ver si puedo tocar una para acercarme. ¿Cómo resolver esto? ¿Cómo resolver los detalles constructivos para poder dibujar, para poder completar el diseño de nuestro edificio industrial? Y eso es lo que veíamos fundamentalmente en este apunte, donde ya acá la ven a la estructura con espesores, digamos, donde ya el ángulo que corresponde al cordón tiene una dimensión. El eje es el eje mecánico de la barra, o sea, el centro de gravedad del perfil, y las barras ya están unidas entre sí por medio de soldaduras o por medio de abulonaduras. Bueno, yo lo que les propongo ahora, esto lo vamos a dejar para la clase que viene. Si quieren ahora me hacen alguna pregunta de lo que estuvimos viendo. La clase que viene vamos a seguir con el pórtico, pero vamos a seguir ya estudiando los detalles, estudiando cómo planeamos las estrategias de unión para poder transportarlo y montarlo fundamentalmente con bulones en la obra, cuando lleguemos a la obra a través de una grúa y de elementos auxiliares para que fácilmente se puedan las piezas unir por abulonadura, bueno, y completar el montaje del edificio. Entonces ahora vamos a dejar un ratito de preguntas si las hay, y si no ya hacemos un descanso hasta las 4, donde vamos a retomar la clase. Pero pregunten, porque yo creo que si hacen preguntas, por ahí surge algún tema, surge algo que no quedó claro y no se anima alguno a preguntar, lo pregunta otro y lo van viendo. O algo que quieran ver, algo que quieran profundizar de esto que estuvimos diciendo. Profe, esto sumado a la clase que vimos antes del parcial, digamos, se complementan con que, digamos, los pórticos, entiendo yo, el primero y el último funcionan distinto todos los internos, y hay alguna otra diferencia más, Claro. Pero aparte de funcionar distinto, son los que llevan las vigas carrileras. ¿Y después habría otra diferencia más? Porque no lo termino de diferenciar del todo. No, ahora entiendo la pregunta tuya, la observación es válida. Nosotros lo que planteábamos, lo que yo les planteé recién, es cómo resolver este pórtico que sería el pórtico típico. ¿Sí? El pórtico típico, en rigor, el pórtico típico en nuestra estructura sería nada más que el segundo y el quinto pórtico. ¿Sí? Donde tengo la manito, y este otro. En esos pórticos no hay ninguna singularidad, solamente tienen que tomar cargas en su plano. ¿Sí? El tercer y el cuarto pórtico, además, cuando uno lo procese, si lo procesase uno en un modelo tridimensional, aparecería alguna componente de las fuerzas que la viga y el lateral de contraviento está produciendo. O sea, esta viga de contraviento que tenemos acá, junto con este arrastramiento de contraviento lateral, van a producir tracciones y compresiones en los parantes externos, digamos, el cordón exterior, superior de la viga de techo, la bayoneta, y el cordón exterior de la columna. De la misma forma que cuando se tracciona la diagonal que toma las cargas de frenado, se comprime la columna que está asociada a ella. En un estado de carga particular, que es de frenado o de viento longitudinal, pero eso ocurre. Con lo cual, en realidad lo que va a pasar es que este tercer y cuarto pórtico van a terminar siendo iguales que el pórtico típico, porque esas cargas no van a modificar el dimensionamiento, pero en rigor suponen algún condicionante más de cálculo que,
rigurosamente la única forma de hacerlo es con el pórtico espacial, o sea, resolviendo la estructura completa en sus 3 dimensiones. Cosa que no es muy difícil de hacer. De hecho, lo que se hace habitualmente es se resuelve la estructura plana y después se copia tantas veces como hace falta y se le agregan los demás elementos para transformarla en una estructura espacial. ¿Sí? Entonces, si fuera una nave de 50 pórticos, vos estás resolviendo prácticamente la mayoría de los pórticos, todos los que son típicos, que no son pórticos de frente ni son pórticos de contraviento, ni de frenado. Ahora bien, ¿qué hicimos nosotros del frente? Bueno, del frente, lo que calcularon ustedes, que ya deberían tenerlo calculado y si no es hora de que se apuren a hacerlo, son las columnas, las cruces y después los puntales, que son los que están acá más oscuritos, y las diagonales de contraviento. Claro, el pórtico de frente estamos asumiendo que lo vamos a resolver con la misma columna, la misma bayoneta que el pórtico típico. Sin embargo, con una viga más esbelta, que no le voy a pedir que la dimensionen para no hacer demasiado largo el trabajo práctico, ni le voy a pedir que lo procesen este pórtico completo. Basta con especular con la tracción o compresión que reciben estos parantes de la viga de techo como para poder dimensionar estos elementos principales del frente del edificio. Ahora bien, para las cargas transversales, para las cargas de puente grúa, este pórtico singular, como lo estoy mostrando ahora, en realidad hay que procesarlo también, ¿sí? Porque sin duda este pórtico tiene distintas vinculaciones, tiene un distinto al pórtico típico. Pero, como les decía, no les vamos a pedir el dimensionamiento completo del frente, solamente le pedimos que calculen las columnas de frontis, las columnas internas, o sea, la falsa columna, la viga de intel, las 2 columnas principales de frontis y las cruces de arriostramiento. Hasta ahí es lo que les pedimos en el trabajo práctico. Las reacciones longitudinales que se producen en el frente y en estas columnas, sí las van a trasladar a través de los puntales a las cruces de contraviento, ¿sí? Tanto en el techo como en los laterales. Entonces es totalmente válida tu observación. Nosotros para el frente del edificio estamos haciendo un dimensionamiento parcial. Si la materia tuviese algunas clases más, lo que correspondería pedirles es que ya completen un modelo de cálculo en las 3 dimensiones y verifiquen, a ver, lo único que falta es proponer una viga para un perfil doble T para completar estos tramos del frontis y procesar esta estructura que con unas columnas similares a las típicas seguramente no tenga ningún compromiso estructural y termine verificando sin ningún problema. Pero lo que está claro y está bien en tu pregunta es que nosotros no le estamos pidiendo que analicen completa esta estructura, le estamos pidiendo que analicen solo los parantes, ¿sí? Lo que les acabo de decir. Que se puede analizar como estructuras simples, cada una como una estructura isostática transmitiéndole carga a la otra. Ok, gracias, profe. Bueno, como muchas de estas cosas, la única forma de terminar de comprenderlos es intentando resolverlo el problema. O sea, justamente esta materia se trata fundamentalmente de que ustedes vayan tratando de resolver una estructura. O sea, nosotros les vamos dando una guía, les vamos indicando un camino posible, pero bueno, la idea es que solos, después de estas explicaciones, ustedes puedan generar con los conocimientos que ya tengan los procesos para ir diseñando y verificando una estructura. Bueno, si no hay otra pregunta,
ya les voy a pedir que se vayan desconectando de esta teleconferencia, porque yo a las 16 le voy a tomar examen a un compañero de ustedes que rinde la última materia. Entonces les voy a pedir que dejen esta teleconferencia y ya un ratito antes de las 6 se vayan conectando a la que les va a proponer, que ya les propuso en la plataforma Ignacio. Perfecto, profe. Listo, profe. Perfecto, profe. Hasta luego. Fenómeno. Chao, profe, hasta luego. Nos vemos el lunes.